Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón virtual, donde desentrañamos los dramas, las pasiones y, por supuesto, los reencuentros que nos hacen vibrar. Hoy, tenemos un episodio que promete ser de esos que se quedan grabados en la memoria, un momento crucial que marca un antes y un después. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el intenso instante en que Ande regresa y lo primero que ve es a Kerem. Sí, lo habéis oído bien. Este título ya nos pone los pelos de punta, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Cómo reaccionarán? ¿Será un encuentro fortuito planeado, o un cruel juego del destino? Las preguntas se agolpan y en este vídeo vamos a intentar darles respuesta, analizando cada detalle, cada mirada, cada gesto, y explorando las profundas implicaciones de este épico regreso. Si aún no lo habéis hecho, no os olvidéis de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no os perderéis ninguna de nuestras entregas, porque aquí, en este canal, siempre hay algo emocionante esperándonos. Imaginen la escena, el aire denso cargado de expectación. Ande, después de un tiempo fuera, de quizás un largo viaje, de haber procesado lo que sea que la haya llevado a tomar distancia, pisa de nuevo ese lugar familiar. Puede ser un aeropuerto, una calle concurrida, la puerta de una casa, un evento o el escenario exacto es tan importante como la emoción que lo envuelve. Pero lo que realmente detiene su respiración, lo que hace que el mundo se detenga por un instante, es la visión de Kerem. ¿Cómo lo encuentra? ¿Está él esperándola? ¿O es un encuentro casual, un golpe de suerte o de desgracia, dependiendo de cómo se mire? La clave está en esa primera imagen, ese impacto visual que desencadena una cascada de emociones. Pensemos en las posibles reacciones. Ande, al ver a Kerem, siente un alivio profundo, como si hubiera encontrado un ancla en medio de la tormenta. O la invade una punzada de dolor, un recordatorio de lo que fue y ya no es, o de lo que pudo haber sido. Quizás, y esto es lo más intrigante, haya una mezcla de ambas. Un cóctel de sentimientos que se agitan en su interior. La sorpresa, sin duda, debe ser monumental. ¿Se lo esperaba? Si no, la conmoción será aún mayor. Los ojos se cruzan. Y en ese cruce de miradas, a menudo se dice más que en 1000 palabras. Hay arrepentimiento en los ojos de Kerem. O quizás una chispa de esperanza, un deseo de revivir lo pasado. O por el contrario, hay frialdad, una barrera infranqueable construida con el tiempo y las circunstancias. Este momento puede ser el catalizador de todo. Puede ser el punto de inflexión que reescriba su historia. Si están aquí es porque, al igual que nosotros, aman las narrativas complejas, los personajes que luchan contra sus propios demonios y contra las adversidades del destino. Y Ande y Kerem nos han dado y seguramente nos darán muchos motivos para debatir y analizar. Ahora, si intentamos desglosar qué podría estar sucediendo detrás de esa imagen que tanto nos atrapa, podemos pensar en diferentes escenarios. El primer escenario, un reencuentro inesperado y cargado de tensión. Ande regresa a su antigua ciudad, tal vez para asistir a un evento importante, un compromiso familiar, o simplemente para cerrar un ciclo. Está caminando por un lugar emblemático, un café que solía frecuentar, o la plaza donde compartieron tantos momentos, y de repente lo ve. Kerem está allí, quizás con alguien más, o solo, sumido en sus pensamientos. La sorpresa es mayúscula para Ande. ¿Qué pasa por su mente? El instinto de huir, de esconderse, de enfrentar la situación. Si Kerem la ve también, la dinámica cambia por completo. Se acerca a él. ¿La llama? ¿Hay una incomodidad palpable en el ambiente? Pensemos en las miradas de ambos. La de Ande cargada de interrogantes, quizás con un matiz de cautela. La de Kerem podría ser de sorpresa mezclada con algo más. ¿Un atisbo de esa antigua conexión que los unió? ¿O por el contrario, una indiferencia calculada? Consideremos también el contexto de su separación. ¿Fue una ruptura amistosa, dolorosa, llena de malentendidos, o una decisión unilateral? Todo esto influye enormemente en la forma en que se desarrolla este reencuentro. Si la ruptura fue muy traumática, la primera visión de Kerem podría evocar en Ande una mezcla de ira, tristeza y quizás una profunda decepción, incluso si esa decepción es hacia sí misma por haber permitido que las cosas llegaran a ese punto. Por otro lado, si hubo amor verdadero y una separación forzada por circunstancias externas, el encuentro podría ser el inicio de una posible reconciliación, un destello de esperanza.
El segundo escenario, un reencuentro planeado, pero con un giro. Quizás Ande regresa sabiendo que Kerem podría estar allí, o incluso ha sido invitada. Pero la forma en que lo ve, la intensidad del momento supera todas sus expectativas. Tal vez ella está intentando mostrarse fuerte e independiente, pero al verlo, todas esas defensas se desmoronan por un instante. Kerem, su parte podría estar preparándose para este momento, pero la realidad de verla de nuevo, tan cerca, tan presente, podría afectarle más de lo que anticipaba. En este caso, las miradas podrían ser más complejas. Podría haber un juego de poder sutil, donde ambos intentan no mostrar sus verdaderas emociones. Las palabras que se dicen, o las que se omiten, se vuelven cruciales. Se saludan con formalidad, con una frialdad que intenta ocultar el torbellino interior. O hay un atisbo de la familiaridad que alguna vez compartieron. Imaginemos las palabras que podrían intercambiar. Un simple «¿qué haces aquí?» podría sonar como una declaración de guerra o como una súplica silenciosa. Un silencio prolongado podría ser más elocuente que cualquier frase. La incomodidad podría ser palpable, el aire vibrando con lo no dicho, con los recuerdos que afloran. El tercer escenario, un encuentro casual, y quizás sea el más dramático. Ande está rehaciendo su vida, intentando seguir adelante y de repente, sin previo aviso, se topa con Kerem. Es un impacto en seco, un freno brusco en su nuevo camino. La sorpresa es total. ¿Cómo reacciona? Podría intentar mantener la compostura, fingir que no le afecta, o podría quedarse paralizada, incapaz de procesar lo que está viendo. Si Kerem la ve, ¿qué busca en su mirada? ¿Reconocimiento, sorpresa, o quizás una validación de que su ausencia no ha pasado desapercibida? Este tipo de encuentros casuales son los que más fácilmente pueden desatar la tormenta de emociones contenidas. Ahora pensemos en las implicaciones de este primer vistazo. ¿Qué nos revela este momento sobre el futuro de su relación? ¿Es este el inicio de una reconciliación, un intento de recuperar lo perdido? ¿O es la confirmación de que sus caminos se han separado definitivamente, y este encuentro es solo un recordatorio doloroso de lo que pudo ser? La forma en que Ande percibe a Kerem en ese primer instante es fundamental. Si lo ve cambiado, si percibe en él una madurez o un arrepentimiento que antes no existía, esto podría abrir una puerta. Si por el contrario lo ve igual, aferrado a viejos hábitos o a esa actitud que en su momento la hirió, la puerta se cerrará de golpe. ¿Y Kerem, cómo la ve él? ¿Ve a la mujer que amaba, o a alguien que ha evolucionado, que se ha transformado? La percepción que cada uno tenga del otro en este reencuentro es crucial para lo que venga después. Este primer vistazo, lo primero que ve es a Kerem, es un instante cargado de subtexto. No es solo ver a una persona, es ver un pasado, un presente y potencialmente un futuro. Es la materialización de todos los sentimientos, las dudas, las esperanzas y los miedos que hayan estado latentes. Podríamos estar hablando de una historia de amor épica, de un regreso para arreglar lo roto, de una segunda oportunidad. O podríamos estar ante el preludio de un drama aún mayor, de una confrontación que ponga al descubierto heridas profundas. Lo que está claro es que este encuentro no es trivial. No es un simple hola, ¿qué tal? Es un momento de catarsis, de reevaluación, de confrontación con el pasado. Y como espectadores nos fascina precisamente eso, la complejidad humana, las emociones crudas, los giros argumentales que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Pensemos en la atmósfera que rodea este encuentro. Si es en un lugar público, la presión de las miradas ajenas podría añadir una capa extra de tensión. Si es en un entorno más privado, la intimidad del momento podría intensificar las emociones. Y las miradas, las miradas. Son el espejo del alma. Una mirada puede ser un reproche silencioso, una súplica, un perdón, una invitación, o un portazo. En ese primer cruce de miradas entre Ande y Kerem, podríamos descifrar el futuro de su historia. Analicemos los gestos. ¿Se tensa la mandíbula de Ande? ¿Baja la mirada de Kerem? ¿Hay un intento de sonrisa forzada, o un gesto de sorpresa genuina? Cada pequeño detalle cuenta. Este momento de Ande regresa y lo primero que ve es a Kerem, es, en esencia, una metáfora de volver a enfrentarse a uno mismo, a las decisiones tomadas, a las personas que han marcado nuestra vida. Es un llamado a la reflexión, a entender cómo el pasado nos persigue, pero también cómo puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento.
Desde nuestro punto de vista, como analistas de estas historias que nos cautivan, este instante es oro puro. Es el germen de una nueva etapa, el detonante de conflictos y resoluciones. Es la prueba de que a veces el destino tiene una manera muy particular de entrelazar nuestras vidas, incluso cuando intentamos seguir caminos separados. La belleza de estas situaciones radica en su imprevisibilidad. No podemos saber con certeza qué sucederá después, pero sí podemos especular, analizar y sentir la emoción de lo que está por venir. Y eso es precisamente lo que nos une aquí, en este canal, la pasión por las historias que nos conmueven y nos hacen pensar. En resumen, este regreso y elenco. En Trodeán de Conquerem no es solo una escena, es un evento trascendental. Es el punto donde los hilos del destino se cruzan de nuevo, abriendo un abanico de posibilidades, desde la reconciliación hasta la confrontación final. Es un recordatorio de que algunas conexiones son tan fuertes que trascienden el tiempo y la distancia, y que el pasado, tarde o temprano, siempre regresa para recordarnos quiénes fuimos y quiénes podemos llegar a ser. Y hasta aquí nuestro análisis de este impactante momento. Hemos intentado desentrañar las posibles emociones, las dinámicas y las implicaciones de que Ande, al regresar, se encuentre cara a cara con Kerem. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Hemos explorado cómo un solo instante puede ser tan revelador, tan cargado de potencial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos encantaría saber vuestra opinión, ¿qué creéis que pasará después? ¿Cómo imagináis que será el desarrollo de este encuentro? Dejadnos vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras teorías y reflexiones. Vuestra participación es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Y si os ha gustado lo que habéis visto y queréis seguir disfrutando de análisis profundos, debates apasionados y todo lo relacionado con las historias que nos mueven el corazón, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!